Hola, y volvemos con los videos. Y la vez pasada habíamos estado hablando acerca del relato de Noé y habíamos visto acerca de la embriaguez de Noé. Y vimos que aunque Noé era muy lindo, muy especial, muy bueno y muy todo, pues también tenía sus defectos, también tenía sus problemas, tenía sus errores. Y uno de esos errores fue precisamente la embriaguez. Y muchas personas dirán, ve, Noé no era tan santo como nosotros creíamos. Pero en la Biblia lo que está intentando expresar el Señor es que todo depende del contexto. O sea, no es que Noé no haya pecado por las cosas que hizo. No es que no sea malo embriagarse. Lo que pasa es que en el contexto tan perverso y tan malo en el que él vivió en el tiempo del diluvio, en base a ese contexto, Dios, en base a la luz que tiene Noé, analiza y juzga en base a ello y determina que él es justo. ¿Por qué? Porque si Noé supiera que eso era malo o que supiera el daño que generaba, no lo haría. De la misma forma si supiera cuántas otras cosas más. Entonces Dios juzga dependiendo de la luz que te haya llegado. Es así que nosotros nos encontramos en el momento de la historia con más luz que jamás vamos a tener, así que vamos a ser juzgados muy duro. Pero para que ustedes me entiendan, en el tiempo de antes, por ponerles un ejemplo, tener dos esposas era algo muy normal o más. Pero en la época actual nosotros tenemos la luz suficiente como para entender en la cristiandad que eso no es muy correcto. Aunque hay civilizaciones que no son cristianas que lo practican, nosotros sabemos que no es correcto. Pero eso no significa que Abraham, cuando tomó dos esposas, no le haya ido como un quebrado por culpa de haberlo hecho. Porque las malas decisiones provocan daños y no hay nada que hacer, es irreparable y pues ni modo. Bueno, de la misma forma, o sea, Dios no puede limitar, no puede dejar atrás, no puede apartar los efectos secundarios de las decisiones que uno toma que son malas. Lo que sí es que Dios juzga y valora en base a la luz que tiene la persona y dice, ok, usted, por ponerles un ejemplo, las personas que vivieron en la Edad Media y que nunca en la vida habían visto siquiera una Biblia, nunca se les acercó siquiera una Biblia porque estaba en un lenguaje antiguo latín que ellos no hablaban, de hecho la mayoría ni leía, entonces era muy complicado. Y a esas personas usted se les acercaba y les decía, disculpen, ¿usted le reza a la Virgen María? Pues claro, y a su santidad también el Papa. Bueno, pues en base a la luz que tenían, para ellos eso no era pecado porque estaba tan hermética la palabra de Dios y era un momento tan oscuro del mundo que entonces Dios en base a esa luz los juzgaba y decía, no, en realidad esa persona es buena porque si esta persona supiera realmente no habría actuado de esa forma. De la misma manera que actualmente usted te encuentra un montón de personas que son cristianas y que saben que robar, matar o mentir es malo y aún así lo hacen sin ningún descaro. Bueno, pues en ese caso para ellos es aún más peso la culpa que llevan. De la misma forma que para Noé no fue tanto peso la culpa de haberse embriagado, pero las consecuencias se quedaron. Y es así que le terminó dando una maldición a uno de sus hijos que cayó sobre el nieto de él, Canaán, perdón, y a causa de eso se hizo toda una línea de descendencia, porque obviamente Cam, después de que le maldijeran al hijo y de que le maldijeran todo y demás, no fue como una situación muy fraternal de amiguis los que iban a tener entre Noé, sus hermanos y demás. Entonces él se apartó, pues, debió haber llevado a su familia, a sus hijos, parte de su ganado, se fue a otras tierras, se alejó de ellos, hizo su propia vida, hizo su comunidad y esa comunidad terminó siendo lo peor del mundo. Y entonces nos vamos al capítulo 10 en donde se empiezan a hablar de las generaciones y no lo voy a leer todo, pero nos damos cuenta que los hijos de Sem y de Jafet, que fueron digamos que los hijos obedientes que ayudaron a su padre Noé, como les había explicado antes, heredaron ciertas características que les facilitaba el servir a Dios o al hacer las cosas correctas. No es que ellos fueran mejor, es que eran menos débiles por los errores de sus padres, porque sí, si su papá era muy fumador, muy tomador, muy mujeriego, muy loco, muy enojón, muy lo que fuera, usted va a tener una propensión, una debilidad también a esas cosas, a esas circunstancias. Ya lo había explicado antes. No es que usted va a pecar, es que usted va a tener una debilidad mayor por culpa de eso.
De la misma forma que para Adán y Eva pecar era sumamente difícil y para nosotros es sumamente fácil, porque han pasado muchas generaciones. Bueno, eso fue lo que pasó. Entonces, por culpa de que Cam no era precisamente muy buen hijo, su descendencia fueron todos los que después en los libros de Moisés, en Deuteronomio, Número, Levítico, Éxodo, nos vamos a encontrar que fueron con los que anduvieron peleando para arriba y para abajo los israelitas, que los jebuseos, que los cananeos, que los amorreos, bueno, todos esos. Mientras que los pueblos de Jafet, que son los jonios, por ejemplo, los griegos y demás, son pueblos que después fueron llamados gentiles en el tiempo de Jesús y llegaron a ser cristianos o llegaron a ser parte del pueblo de Dios. Y los hijos de Sem fueron los del linaje donde vinieron los israelitas, los hebreos y las personas que eran santas y demás. Entonces, digamos que los errores que usted comete también repercuten en sus hijos, para que sepan. Ahora, no nos vamos a leer todos el montón de hijos, porque sinceramente fueron muchos hijos y no es que no sea importante, al que le gusta, pero no es algo realmente que te va a dar salvación si lo lees. La parte interesante de todo este libro es en el capítulo 10 y en el versículo 8. Uno de los descendientes de Cam, del montón de hijos que le nacieron, y a su vez le nacieron a Cus y así fueron. Uno de ellos, el nieto de Cam, se dice de él y dice: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Y en esa muy pequeña estructura, en eso muy pequeño que viene ahí, hoy nos vamos a meter de lleno porque vamos a hablar de la Torre de Babel y vamos a hablar acerca de Babilonia. Y yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente, vean. Imagínense a Satanás después del diluvio. No es un buen tipo. Sabe que las cosas no le salieron como él quería. Se dio cuenta que si las cosas se ponen muy feas, Dios los va a borrar a todos de ahí. Entonces él está desesperado intentando buscar una salida para no ser destruido, para no perder, para ganarle a Dios, para ganarle en ese juego que el Satanás inventó de el bien contra el mal, diciendo que el mal realmente no es tan malo y que Dios realmente no es tan bueno. Y hablando de Dios me refiero a Jesús. Y entonces en todo ese proyecto él tiene dos oportunidades. La oportunidad número uno que él tiene es de corromper a la raza humana de tal forma que no puedan ser salvados. Porque como Dios prometió que los iba a salvar, Jesús dijo que los iba a salvar, esa es la profecía de la serpiente que iba a ser aplastada. Como él prometió eso, si él logra hacer que sean pero tan malos, pero todos, absolutamente todos, que no quede ni un solo Noé, nadie, todos sean malos, entonces Dios no va a poder salvarlos, porque todos son malos. Y la profecía que dio va a ser una mentira y por tanto Satanás va a poder decir que Dios no es tan perfecto y de ahí se va a poder agarrar. La opción número 2 que él tiene es esperarse a que nazca ese Mesías. Y cuando nazca ese Mesías, que no es la más conveniente, lo más conveniente es apenas van a hacer ese Mesías, degollarlo, matarlo, y así ya no hay Mesías y por tanto ya problema resuelto, nadie se va a salvar. Pero en caso de que no pudiera y que naciera ese Mesías, entonces convencerlo de pecar. O sea, él sabía que ese Mesías era Jesús y sabía que era Dios. Y si él llegaba a la tierra y pecaba, también se rompía y no solamente se iba a salvar Satanás, sino que se iban a salvar todos los demonios y él iba a demostrar que tenía razón en su punto de que el pecado es una de dos, o una enfermedad incurable que nace y aparece de la nada, entonces no se le puede culpar por haberla tenido, o dos, que es algo que de hecho es correcto y que Dios es el malo. Entonces esas eran las dos opciones que tenía Satanás. Y después del diluvio, Satanás se dio cuenta de que convencer a toda la humanidad, a todos, hacerlos absolutamente a todos caer, no era precisamente lo más fácil del mundo. Aún si convencía a todos, había algún Noé que iba a quedar ahí dando vueltas. Entonces la opción que él tenía era diseñar, crear un programa, un proyecto, donde todos los demonios iban a participar, que fuera tan fuerte la influencia de pecar en las personas, que entonces
todos cayeran en la tentación, todos cayeran en pecado. Pero no podía simplemente seguir un proyecto de poner vicios, como lo hizo en el principio antes del diluvio, que primero les metió que música, que carne, que fiesta, que libertinaje y, y líbido, o bueno, sexualidad, bueno, ya lo dije, sexualidad. eh, no solamente les metió esas cosas, o sea, eso no iba a bastar, eso no iba a ser suficiente, tenía que hacerlo de otra forma, tenía que hacer un proyecto en el que las personas incluso llegaran a creer que lo que estaban haciendo era correcto, que de hecho estaban sirviendo a Dios haciéndolo. Y todo ese proyecto que le llevó milenios empezó con ese tal Nimrod en la Torre de Babel, que fue su reino. Y yo quiero que ustedes pongan cuidado a lo que les voy a leer a continuación. Vean, en el capítulo 11, el primer versículo dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Entonces todos hablaban igual, todos hablaban el mismo idioma, sería lo más lógico, todos son hijos de la misma familia, Adán y Eva, no tenían por qué hablar lenguajes distintos, tal vez acentos por familias, pero no tenían por qué hablar distintos, y menos si todos descendían de Noé, y menos aún. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. ¿Quiénes fueron los que salieron? Pues muy sencillo, los que salieron fueron Cam y su familia. ¿Por qué? Porque se enojaron con Noé por la maldición que les había echado, o bueno, el regaño que les había dado por haberlo visto en su embriaguez desnudo y todo lo que pasó. Y entonces se asentaron en una llanura, que era un lugar muy fértil, donde iban a tener todo relativamente fácil, y se establecieron allí. Y entonces dicen, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cuzamos con fuego. Obvio, ellos tenían tecnología, ellos sabían acerca de muchas cosas. Recuerden a Tubal-Caín y quien que tenía todo lo de herrería y lo de las cosas de forja de metales. O sea, había tecnología, había tecnología. Por eso Noé construyó su arca. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra. O sea, en vez de construir piedra, usaron ladrillo. Con ladrillo usted puede construir estructuras mucho mejores que con simple piedra. Y el asfalto en lugar de mezcla. O sea, en vez de usar barro, usaron asfalto. Que se hace, bueno, el punto es que es un adherente mucho más fuerte y se pueden construir estructuras más altas, más grandes. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad. Oigan, pongan atención, una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ok, primero, habíamos hablado de Nimrod, que dice la Biblia que fue el primer poderoso en la tierra, el primer hombre grande en la tierra, y fue un vigoroso cazador frente a Jehová. Ahora, si uno lo dice así, suena lindísimo, suena que fue un hombre de poder, fue un rey y fue cazador frente a Dios, qué buen tipo. Pero no, lo que está diciendo ahí, cuando dice que fue un hombre de poder, es que fue un hombre que se adjudicó una autoridad que no tenía. O sea, se confirió un nivel de rey, un nivel de soberano. ¿En base a qué? En base a su fuerza, en base a su poder. Se hizo de hombres, se hizo de gente, dominó a otros y se autodeclaró rey, por así decirlo. Pero lo interesante es que este tal Nimrod, en muchos textos que se refieren a él como el inicio de Babilonia y demás, porque Babel fue el inicio de Babilonia, nos encontramos con una historia acerca de una especie de rey antiguo que lo divinizaron. O sea, que llegó a ser tan respetado o tan venerado que se le consideró un dios. Y ahí es donde entra el problema. Satanás engañó a Nimrod al punto de hacerlo creer que él, por su poder, por el nivel que había alcanzado, era prácticamente un dios. Y es porque Satanás en el Edén, originalmente, como todo mundo sabía que Dios existía, porque, o sea, ahí estaba el Edén, lo podían ver con sus ojos los ángeles y demás, ahí con su espada de fuego dando vueltas, nadie iba a dudar de ello. Es más, podían ir con el primer hombre que existió, Adán, y preguntarle qué onda, qué fue lo que pasó, y él les iba a contar todo. O sea, no habían dudas.
Pero ahora, por culpa del diluvio, Dios había tomado el Edén, se lo había llevado al cielo, porque eso fue lo que pasó, o donde originalmente estaba el Edén, el cielo, y ya no habían pruebas de qué era Dios, quién era Dios, solamente los relatos que Noé había contado o que sus hijos habían contado. O sea, era algo de relato a relato, era más como una historia, y de historia a historia se puede ir modificando muchas cosas. Entonces, este, este tal Nimrod empezó a vender la idea de que él era un dios. Tal vez no era Dios, 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 pero era un dios. Y era un plan que tenía Satanás para dañar la visión de qué era Dios, de cómo era Dios y también de cómo funcionaba la salvación. Quería engañar a las personas ocultando el método de salvación y al Dios verdadero enmascarándolo con algo distinto. Y ahí fue cuando inventó el paganismo, lo pagano, los dioses paganos y terminaron venerando cosas que para ellos era sumamente importante, pero que en realidad no eran Dios. Por ejemplo, la naturaleza, por ejemplo, al hombre mismo, por ejemplo, la sexualidad. Les voy a poner un buen ejemplo. Si ustedes se van a las religiones antiguas, todas las religiones antiguas, ustedes van a notar que la divinidad tiene algo que ver muy interno con la sexualidad. Está el Dios Padre, el Dios Madre y juntos hacen al Dios Hijo. Entonces tenemos a Zeus, a Hera, y aunque no eran hijos de Zeus y de Hera respectivamente, sino que era de otro, aún así era el heredero, Hércules. O tenemos, por ejemplo, a dioses como en las religiones babilónicas o en las religiones egipcias. En el antiguo Egipto tenemos a el dios Ra, que creó todo. Pero también tenemos a Isis, Osiris y Horus. Y Isis y Osiris tuvieron un hijo que se llama Horus y fue el que reinó todo. Entonces, sigue la misma idea de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero la diferencia aquí es que reemplazan al Espíritu Santo por una esposa inventada y esta esposa inventada tiene un hijo. Pero es que antiguamente tenía sentido que lo hicieran así porque digamos que estaba Nimrod, se tenía su esposa, que su esposa y como él es Dios, entonces ella también tiene que ser Dios. Y tenían un hijo y para que siga su raza, pues sí, también tenían que decir que su hijo era Dios. Entonces ahí tenemos a los tres juntos. ¿Ven? Entonces así fue como Satanás lo modificó, lo cambió, lo alteró. Y estos hombres, guiados después, no sé si en el tiempo de Nimrod o después del tiempo de Nimrod, porque no dice la fecha exacta de cuándo sucedió eso, dice que se unieron para construir una ciudad. Entonces Dios había originalmente dicho a Adán y a Eva, multiplicad y llenad la tierra, o sea, que se esparcieran por todos lados. Pero esta gente dijo, no, más bien juntémonos, hagámonos grupitos. Y esa tendencia sigue hasta la fecha. Si ustedes van, por ejemplo, a un país sobrepoblado como China, ustedes verán que China no está realmente sobrepoblado. Lo que pasa es que hay sectores, ciudades como Pekín, Beijing, Hong Kong, que están saturadas de gente, están atiborradas de gente, pero el resto del país completamente vacío. Hay un montón de campo hasta para tirar para arriba. En los lugares de campo las personas pueden tener hectáreas enormes de tierra, mientras que en Pekín viven en 3 metros cuadrados. Entonces, esta idea de agruparse y llevar a cabo un propósito es por lo mismo por lo que fue guiado Nimrod por Satanás. Dice que él fue vigoroso cazador frente a Dios. Lo que significa eso en el idioma en el que está escrito es que él se opuso a Dios. O sea, él se puso en contra de Dios. Él se paró enfrente de Dios. Hizo lo mismo que Satanás. Se puso en contra de Dios. O lo mismo que hizo el rey de Tiro en la Biblia. Se puso en contra de Dios directamente. Él no estaba intentando fingir ser un Dios o que Dios era bueno y que lo había mandado a él. No, él estaba diciendo Dios no existe o Dios es algo que yo me opongo a él si en caso de que exista, pero yo soy el verdadero Dios. Entonces, a causa de esto, esa idea, esa ideología de se fue deformando, se fue alterando con cada una de las personas según su corrupción y lo que querían obtener, le fueron agregando cosas la gente de poder para obtener. ¿Por qué? Porque si quieres hacer algo es más fácil si no solamente tienes el poder bélico, físico, la espada, sino que también tienes por detrás una idea moral,
Ah, es que no, es que cómo le vamos a decir tal cosa al faraón si el faraón es Dios. Ah, no, es que cómo le vamos a decir tal cosa a tal persona si él es un sacerdote de Dios. Es que cómo le vamos a hacer tal cosa a tal persona y le vamos a llevar la contraria en algo que él está pidiendo si tal persona recibió la bendición de tal sacerdotisa de Dios. Entonces, a causa de eso y por, digamos que, deseos de obtener ganancias movidos por Satanás, se fue creando esta religión que la vemos esparcida por todos lados, o sea, el hinduismo, las religiones egipcias, los nórdicos con su Odín, con su Freya y con su Thor, todos ellos, bueno, también estaba Baldur, pero bueno, en fin, no me voy a meter en religiones, pero el punto es, todas estas religiones en realidad son solamente una y la misma, son la religión que nació en Babel, en Babilonia, con Nimrod. Y entonces dice, sigo leyendo el versículo 11, que se habían dicho que edificaran una ciudad, y querían, dice en el versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. O sea, querían ser reconocidos y aclamados por todos los que lo oyeran, como los grandes constructores que fueron. Y esto es sumamente importante, porque en serio, la Torre de Babel fue el primer proyecto de Satanás. Ahí Satanás empezó a construir esa bestia, ese monstruo, ese reino que poco a poco se fue deformando para hacer que ser cristiano fuera sumamente difícil. Y lo fue evolucionando a través de las eras. Después lo vamos a ver cómo fue cambiándolo y modificándolo, haciéndolo a veces más suave, más delicado y como deseando uno ser parte de él, otras veces muy violento, como Roma, por ejemplo, bélico, y hasta el punto de llegar a enredarse a tal manera que uno creyera que de hecho era el cristianismo real, que fue en el medievo con el papado. Pero sigo leyendo. Llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. O sea, ellos sabían que Dios los quería esparcir por todos lados. Ellos no eran ignorantes. La luz que tenían era suficiente como para saber que lo que estaban haciendo estaba mal, que ellos estaban desafiando directamente a Dios. Y dice, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. O sea, Jesús bajó a la tierra en forma que tenía de Dios, pero que nadie lo viera, una especie de ángel, pero era Dios, que edificaban los hijos de los hombres, recuerdan que habíamos hablado que los hijos de los hombres son personas pecaminosas, malvadas, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, eso es importante, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora que lo han pensado hacer. Porque ¿qué era lo que ellos querían? Bueno, ellos querían tres cosas. Piénsenlo, analícenlo con cuidado. Ellos querían subir hasta el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué no construir simplemente una ciudad baja, muy imponente y ya? Bueno, ellos querían hacer una torre para llegar hasta arriba y descubrir qué era lo que había provocado el diluvio. Porque de que sabían que había ocurrido un diluvio, lo sabían. Pero querían saber por qué es que había ocurrido. O sea, por así decirlo, no fue un castigo de Dios lo que vino, fue simplemente un acto de la naturaleza. O en tal caso es porque los dioses son perversos en veces y que hacen cosas malas. Un Zeus lanzando sus rayos porque Dios es malvado. Ven, entonces están los dos puntos. Ellos querían encontrar la razón, esa búsqueda de conocimiento, pero mal guiada, en contra de Dios. O sea, intentan ser objetivos, entre comillas, pero en realidad están por todos los medios buscando cómo censurar a Dios, cómo decir que Dios no existe, o en tal caso que ellos son los que tienen la razón y estaban bien, que ellos moralmente estaban bien. El segundo propósito era construir una torre tan alta que si se venía otro diluvio ellos se salvaran. Ese era el propósito también real, porque de que sabían que un diluvio había ocurrido, y se sabía que había sido por la maldad del hombre. Entonces esos eran los dos propósitos que tenían. Y dice, hablando de esto, nada los hará desistir. Versículo 7. Ahora pues, descendamos. O sea, Jesús le habló a varios. ¿A quiénes? Pues a los que estaban. Podía ser al Espíritu Santo, podían ser a ángeles. O sea, estaba hablando con ellos y les dijo, esto va mal encaminado. Se están uniendo como uno solo en contra de Dios para hacer algo perverso. Entonces, ahora descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero.
Simple, problema resuelto. Vamos a inventar lenguajes y a causa de esos lenguajes, pues la tierra se va a dividir, cada uno por su lado en su lenguaje. Las familias que hablen tal lengua se van a reunir en tal lengua y las naciones se van a dar. Y como van a haber naciones, como todos son egoístas y son perversos, van a luchar entre ellos por mayores beneficios y entre pelea y pelea, y pues no se va a poder, digamos que hacer una sola unidad en contra de Dios. Entonces dice, de su compañero, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra. O sea, lo que ellos no querían que sucediera fue lo que les sucedió, porque ellos sabían que era lo que había que hacer, esparcirse por la tierra, no quedarse en un solo lugar, todos juntitos, intentando hacer el mal. Y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Y entonces vienen todas las generaciones y demás de los hijos de Sem más adelante, pero yo me voy a quedar en esta parte de Babel. Entonces, la Biblia tiene dos tipos de escrituras. Tiene escrituras que son como estas, que son muy directas, hablan de historia, de hechos que ocurrieron, y otros que son simbólicos, como por ejemplo el Apocalipsis. Y la única forma de entenderlos es entendiendo los símbolos en base a la escritura bíblica. Entonces, por ejemplo, si aparece Babel o Babilonia, que es lo mismo, nosotros tenemos que entender que se trata de algo de confusión, algo donde se confunde la gente, donde se enreda, donde no está la verdad, donde son confundidos y cada uno se va por su lado. De la misma forma también, cuando se habla de Babilonia o Babel, entendemos que es de un reino que se está uniendo en uno solo. Todas las personas se unen, sus pueblos se unen como uno solo, encaminados en una única obra que es ir en contra de Dios. Y ahí es donde entra lo interesante. Satanás está intentando forjar desde ese momento de la historia, desde Babel, un reino que someta al cristiano, al que intenta vivir bien bajo los designios de Dios, para hacer la maldad. Y también que facilite el pecado, que facilite la confusión, que haga que sea más fácil pecar. Y ese proyecto ha tardado milenios y ha ido evolucionando pasito, 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 pasito. Pero ahora, en nuestro tiempo, porque Dios es muy chiva, Dios es muy carga, Dios es excelente, y con solamente una pequeña movida de piezas, de cambiarle las lenguas, atrasó los planes de Satanás milenios. Pero ahora, si ustedes lo piensan con cuidado, igual que en el tiempo de antes en Roma, tenemos una lengua en común. En el tiempo de antes era el griego, hablaban todos griego o hablaban todos latín, y era la lengua con la que se comunicaban todos, pero no estaba tan difundido ni era abarcante a todo el mundo. Pero ahora nosotros tenemos el inglés. Yo hablo inglés, mi hermana habla inglés. ¿Quién no habla inglés actualmente? Todo el mundo habla inglés, es lo más sencillo del mundo. Estamos hablando de personas de Asia, de África, de Estados Unidos, de Latinoamérica, donde usted quiera, Australia, todos hablan inglés. O sea, es su lengua natal, pero se pueden comunicar. ¿Y en base a qué es que ocupan esa lengua? ¿Qué es lo que se está buscando? Nunca han oído de eso de la paz mundial. Nunca han oído de eso de un solo pueblo, una sola raza. O sea, originalmente, yo sé que suena raro porque es chocante a nuestra mente, porque nos han enseñado que eso es lo bueno. O sea, paz. Qué bonita la paz, qué lindo la paz. Pero es que en la tierra no puede haber paz. Somos un montón de pecadores. Entonces, qué bonito que todos estemos unidos con una sola meta y un único propósito. Sí, pero es lo mismo que estaba pasando en Babel y Dios fue el que los esparció. O sea, lo correcto es que no nos unamos. Lo correcto es no unirse en un único reino. Está bien unirse en una única verdad bíblica. Eso la Biblia sí lo enseña. Ser todos cristianos, buscar al Señor y buscar la salvación. Eso la Biblia lo enseña. Pero unirse como un pueblo, como un reino, como un único país, lo que dicen la nueva era, que es el nuevo orden mundial, eso mismo, es un único orden mundial para todo el mundo. Eso no es correcto, porque cuando todos nosotros nos unimos, terminamos haciendo cosas pecaminosas. Por eso es que Dios nos pidió que nos esparciéramos,
Por eso a Dios no le gusta a la gente que se vaya y se mete en la llanura, o sea, en los lugares cómodos y fáciles de vivir como la ciudad. ¿Por qué? Porque son fuente de mucha maldad. A Dios le gusta a la gente que se va a la montaña como Enoc, o sea, que se aparta de esa contaminación y busca a Dios. Entonces, esa es la historia de Nimrod y así es como nace en la Torre de Babel esta idea, esta ideología del paganismo que hasta la fecha nos sigue chocando. Y yo quiero que ustedes lo entiendan. Les voy a poner un buen ejemplo. Vean, ya para irme, les voy a poner un buen ejemplo hasta dónde llega esto. Ustedes van a una iglesia católica en este momento y ven la hostia. La hostia se pone en una especie de ruedita de forma de sol y en el centro se pone y ahí va la hostia. Esa es la forma que tiene. Tiene forma como de media luna, de un solcito también. Y se pone la hostia en el centro, que es el cuerpo de Cristo según el catolicismo. Yo lo respeto, todo muy bien, pero no es bíblico. Pero lo interesante es, ¿qué es esa cosa? Esa cosa no es cristiana. Esa cosa fue heredada de otras religiones. Esa cosa fue heredada de otras religiones paganas. Y lo que estamos viendo ahí, de hecho, es algo muy sexual. Eso es la parte masculina con la parte femenina, no les voy a explicar nada más, pero en símbolo, simbolizado, para que no se entienda claramente. Y eso tiene sus orígenes en Babilonia y tiene sus orígenes en Egipto. Y fue heredado uno tras otro a través de la historia y ahí lo tenemos. Entonces cuando usted va y se hinca y se persina y está enfrente de la hostia, o sea, las personas que lo hacen de corazón son bienvenidos, Dios los recibe. ¿Por qué? Porque no tienen la luz para entender lo que hacen, pero en realidad se están hincando frente a una manifestación de ideología pagana, o algo muy pagano que tiene una característica muy sexual. O sea, eso es. Y cualquier persona que haya estudiado mitología se los puede decir. No me estoy inventando nada. O sea, no simplemente me lo estoy sacando de la manga. Eso es. Y así muchísimas otras cosas más. Entonces, con esto quiero terminar. Diosito me los bendiga. Espero que haya sido divertido. Espero que se hayan entretenido y que les haya parecido interesante y que hayan aprendido alguna cosa curiosa o nueva. Y nos vemos en el próximo video. Diosito me los acompañe y muchísimas gracias por estar aquí. Aunque solamente sean 18 visualizaciones, aún así voy a seguir haciéndolo. Ya sean 5,000 personas las que lo vean o solamente una, igual lo voy a seguir haciendo y que sea para la gloria de Dios. Besitos, los amo. Chao, feliz sábado.